La Pontificia Universidad Católica de Chile. Saludamos de inmediato, además que está con nosotros acá en estudio, Francisca Minassian, como cada martes, licenciada en Ciencias Sociales, gestora de incidencia de Tenemos que Hablar de Chile y coordinadora de diálogos autoconvocados de este proceso reciente constitucional. Francisca, buena tarde, como siempre. Hola Diana, un gusto saludarte de nuevo, como cada martes. Falta Claudio nomás hoy día. Sí, anda en terreno ahí en algunas actividades del mundo del deporte que vamos a estar compartiendo mañana ahí en el bloque deportivo en la segunda edición acá de Radio Análisis, así que vamos a estar ahí contándoles qué entrevistas y conversaciones nos trae, porque seguimos con la agenda deportiva después de Santiago 2023. Pero también nos interesa seguir profundizando, dando, ¿no?, información, contexto de lo que es esta propuesta constitucional por el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Hemos ido separando algunos temas en los últimos capítulos y hoy analizaremos equidad de género, cómo se entiende este derecho y otros asociados. Súper. Bueno, tal como comentabas, Diana, vamos a hablar de equidad de género hoy día, de distintas normas asociadas a la equidad de género, a la participación política de mujeres, a derechos de las mujeres, etcétera, y cómo lo aborda este texto, ¿verdad? Y acá vamos a comenzar hablando sobre la participación política de mujeres o en cargos de elección popular. Recordemos que esta propuesta constitucional tiene un capítulo contemplado a la representación política y a los mecanismos de participación ciudadana, que se llama representación política y participación, y ahí se regulan los partidos políticos, cómo van a funcionar los partidos políticos, también los mecanismos de participación ciudadana o mecanismos de democracia directa que hemos hablado en otros capítulos. Y aquí se habla bastante del tema de la participación política de mujeres, pero además se plantea también en el capítulo primero sobre principios, ¿cierto? Sobre fundamentos del orden constitucional, que se llama más precisamente. Hay una norma que plantea que el Estado va a garantizar el ejercicio de la participación política de las mujeres, es decir, explícitamente eso aparece ahí. Y respecto a las candidaturas políticas, ya hablando de los partidos políticos, en el capítulo que te mencionaba, señala que la ley va a asegurar el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. Y acá también luego habla de que los partidos políticos deberán contemplar mecanismos precisos para asegurar la participación equilibrada de hombres y mujeres en la integración de sus órganos colegiados, dice, pero eso se refiere a los partidos políticos. Así que ahí partimos como entendiendo un poco por dónde va la cosa en términos de participación. Vámonos ampliando en esta introducción porque, bueno, se ha hablado sobre la paridad en el Congreso. ¿Qué va a significar en la práctica que la ley asegure este acceso equilibrado de hombres y mujeres a las candidaturas de elección popular? ¿Qué podemos contar más detalles respecto de esto para hacer una bajada? Sí, pues bueno, la paridad es un tema que ha estado muy en boga, sobre todo en los últimos años. Recordemos también que los dos órganos electos democráticamente que han redactado las últimas dos propuestas constitucionales, es decir, la Convención Constitucional y el Consejo Constitucional, y la Comisión Experta también, fueron órganos paritarios, es decir, 50-50. Y también en torno a esto también teníamos ahí también la corrección cuando un sexo superaba a otro, así que ya tenemos un poco de experiencia en esa temática, ¿verdad? Y acá, bueno, la paridad fue, yo diría, una bandera de varios sectores de que se mantuviera así como en el Congreso, en particular como se ha puesto en práctica en ambos organismos, y finalmente esto quedó regulado en una disposición transitoria. Recordemos que las disposiciones transitorias están al final del texto, luego de que se acaban los capítulos, y que es la forma en que se van a implementar las normas que aparecen arriba, y aparece regulada que al año siguiente de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el presidente del Congreso Nacional deberán ingresar un proyecto de ley para crear un mecanismo que corrija la distribución y asignación de escaños en la elección de senadores y diputados.
y cuando algún sexo supere el 60%, va a tener que corregirse para que el mínimo de un sexo sea 40%. Es decir, no van a poder ser ni más del 60% de hombres, ni más del 60% de mujeres, ni tampoco menos del 60% mujeres, ni 60%, o sea, 40% de mujeres, claro, y 40% de hombres. Y acá es interesante que solamente este mecanismo va a durar las próximas 2 elecciones parlamentarias desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Así que no es un mecanismo permanente, sino que duraría eso nomás. Bueno, en este contexto, con el tema además que hemos preparado para hoy, conversamos con las abogadas María José Naudón, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, las que nos expresaron distintas miradas de la implicancia de estas normas. Primero vamos a escuchar a Camila Maturana y le sigue la abogada María José Naudón. En tercer lugar, en materia de participación política, pese al gran avance que significó que tanto este texto como el anterior fueron redactados por órganos paritarios, compuestos mitad por hombres y mitad por mujeres, el texto actual nos ofrece un techo. Participación política equilibrada únicamente en las candidaturas a cargos de elección popular. En relación a la participación política, es que se busca asegurar un acceso equilibrado de las mujeres y los hombres a candidaturas y garantizar su participación igualitaria en la vida nacional. El proyecto tiene una norma transitoria que propone que ningún sexo pueda tener menos del 40% de representación en el Congreso, ya sea en las 2 elecciones siguientes a la publicación de la Constitución o, por el contrario, hasta lograr ese objetivo. El texto busca mejorar las condiciones de las mujeres teniendo en cuenta de no afectar significativamente las preferencias de los electores. Bueno, hace unos instantes comentábamos, claro, que los debates sobre paridad y cómo estos se habían implementado habían estado muy presentes, muy concretos en último tiempo. Otros temas, por ejemplo, corresponsabilidad, igualdad salarial, derecho a los cuidados, también han sido parte de conversaciones en el ámbito público, incluso legislativo, administrativos, entre otros. ¿Qué incluye la propuesta respecto a estos conceptos? Así es. Bueno, en primer lugar, partir hablando del tema de se consagra, ¿cierto? Habíamos hablado en el capítulo de Estado Social y Democrático de Derecho que se consagra el derecho al trabajo decente. Y dentro de este derecho al trabajo, la norma incluye en materia de retribución de trabajo por igual valor y con el mismo empleador se prohíbe cualquier discriminación a cualquier persona por razones de sexo, edad, a menos que las condiciones del cargo lo requieran. Pero dentro de esta prohibición de cualquier discriminación arbitraria, la prohibición está, se precisa que especialmente se prohíbe entre hombres y mujeres, es decir, que la retribución por un trabajo de igual valor tiene que ser el mismo y con el mismo empleador. También el texto incluye el concepto de corresponsabilidad, se reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en familia y en sociedad, señalando que el Estado va a tener que promover la corresponsabilidad, es un deber del Estado, y crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y a las personas que están bajo el cuidado de personas cuidadoras, y promover la conciliación de la vida familiar y laboral, protegiendo la crianza, la maternidad y la paternidad. Esto en algún momento en el Consejo había quedado solo como maternidad, pero luego cuando volvió a la corrección de la comisión experta se incluyó maternidad y paternidad. Y acá es interesante también que esto es una norma dentro del derecho a la educación, que sale que el Estado va a tener que promover la educación parvularia, pero tiene que ver con corresponsabilidad también, porque sale que va a ser un deber del Estado financiar y coordinar un sistema gratuito de esa cuna universal, así que eso también es algo que está relacionado con corresponsabilidad. Y ahí hay distintas opiniones respecto de cómo está consagrado este derecho a los cuidados, y distintas visiones, así que ahí podemos ver lo que nos dijeron Camila Maturana de Corporación Humana y María José Naudón, que tienen visiones distintas. Vamos con eso. En materia de cuidados, el texto reconoce el valor de los cuidados, pero no refiere a los derechos de las personas a ser cuidadas y cuidados, y tampoco a los derechos de las personas cuidadoras, que en su inmensa mayoría son mujeres. Un segundo punto interesante es la importancia que el proyecto le entrega a los cuidados en la vida familiar y social, estableciendo el deber del Estado de fomentar una importante conciliación entre ambas esferas, así como la implementación de mecanismos que apoyen la maternidad.
Así es. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que ha sido más o menos polémico, que ha generado bastante discusión, que tiene que ver con las normas respecto a la protección de la vida de quien está por nacer dentro de la redacción del derecho a la vida, ¿cierto? Aquí en el artículo 2, recordemos en capítulos anteriores hablamos que en el capítulo, en el artículo 16 están enumerados todos los derechos, y el numeral 1, es decir, el primero es: la Constitución asegura a todas las personas la protección del derecho a la vida y de quien está por nacer. Que acá, bueno, había amplia discusión si es que quién, en el fondo, en vez del qué o del que está por nacer, que es como está regulado hoy en día, podría o no derogar o afectar la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Ahí también hay distintas visiones. Y también otro tema que ha sido bastante conversado, que tiene que ver con esta ley de interrupción del embarazo, pero también con otras normas, tiene que ver con la objeción de conciencia. Sí. Dentro de la libertad de pensamiento y de conciencia se incluye la objeción de conciencia, y que en un principio había sido planteada, Diana, como objeción de conciencia institucional y personal, y luego fue planteada solamente como objeción de conciencia, y que la ley va a ser la que va a detallar si es que va a ser institucional o personal. Y la objeción de conciencia, bueno, tiene que ver, como sabemos, con que una institución o una persona pueda, en el fondo, excusarse de cumplir con la ley o de realizar o omitir una acción que está obligado a realizar por ir en contra de sus convicciones personales. Así que este también es un tema que ha sido ampliamente discutido, y ahí también hay distintas opiniones sobre cómo esto podría afectar la ley, por ejemplo, del aborto, también, por ejemplo, de no discriminación en la educación. Ahí siempre tenemos lo que se llama en derecho la colisión de derechos, ¿cierto? ¿Qué importa más? La objeción de conciencia institucional, por ejemplo, o cumplir con una prestación de educación. Claro, lo que diga la obligación. Así que ahí podemos ver distintas opiniones también de María José Naudón y de Camila Maturana. Sí, la primera, por ejemplo, María José Naudón dice que la propuesta representa un equilibrio, mientras que para Camila Maturana podría afectar derechos conquistados por mujeres y niñas. Comencemos por María José, luego Camila, y aprovechamos de hacer el cierre de hoy. Como se ha señalado ampliamente, esta ley pone en riesgo derechos que las mujeres y las niñas hemos conquistado en los últimos años, como la ley de aborto en 3 causales, que podría ser declarada inconstitucional de aprobarse el texto. Y por último, respecto del aborto, que sin duda es el tema central de esta discusión, la actual modificación se centra en cambiar el qué por el quién, al referirse a la protección de la vida por nacer. Me parece que el texto lo que propone es un equilibrio, permitiendo el aborto en casos específicos, las 3 causales en concreto, y evitando la consagración del aborto libre. Así es. Ves que tenemos siempre distintas visiones de cuáles podrían ser las implicancias de esto, pero de todas maneras, en este texto sigue consagrada la figura del Tribunal Constitucional, entonces sería algo que podría pasar a ese ámbito de discusión. Ha sido el capítulo de hoy. Equidad de género, corresponsabilidad, derechos asociados. Nos queda el último capítulo. Nos queda el capítulo de medio ambiente y el de análisis de resultados post plebiscito. Que es el posterior. 2 capítulos. Sí, hemos estado ahí también con esta propuesta de hacer un posterior al plebiscito, entonces, que se va a realizar el próximo 17 de diciembre. Agradecemos el trabajo del equipo que está ahí con Francisca, pero se ve representado acá con ella en estudio, Francisca Minacián, licenciada en Ciencias Sociales, gestora de incidencia de Tenemos que Hablar de Chile y coordinadora de diálogos autoconvocados de lo que fue este reciente y último proceso constitucional. Francisca, entonces nos reencontramos la próxima semana ahí con un último tema. Eso, muchas gracias, Diana, nos vemos la próxima semana para estar ya ahí. Vamos a estar a puertas del plebiscito, así que nada, estamos haciendo un llamado de Tenemos que Hablar de Chile a que la ciudadanía pueda votar lo más informada posible, así que ahí pueden entrar a tenemosquehablardechile.cl. Tenemos un resumen, ¿cierto?, de la propuesta constitucional. Tenemos también cápsulas informativas, tenemos también un podcast. Estos mismos programas están también quedando ahí por si quieren informarse. Bueno, ya, tema aparte, cobertura además que vamos a estar haciendo como Radio Universidad de Chile. Ese domingo 17 de diciembre les vamos a estar contando cómo se viene la programación. Agradecemos al equipo que partió con Francisco Bea, cierra con Camila González, Manuel Silva, sí, siempre fijo en su rol, Carlos Montes de Oca, Diana Porras que les habla. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias a todos y a todas.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó segunda edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos, de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM, de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM, Diario TV Canal 5.cl, de la región de los Ríos y de los Lagos, Radio UNAV, 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá, Radio Quinta, 106.6 FM de Quinta Normal, Radio Ricalma, 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía, Radio Atlanta FM de Antofagasta, canal de televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto 96.1 FM, Radio Extremo de Viña del Mar 96.1 FM, Radio Cañagual FM Online desde Panguecillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Radio Olmué Online, Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile 102.5 FM y el diario electrónico radio.uchile.cl. Conducción de los periodistas Claudio Medrano y Diana Porras. Edición general Montserrat Rolano. Dirección Patricio López. En el marco de los 50 años del golpe, Radio Universidad de Chile presenta el programa La Pregunta por la Democracia. Ciclo de entrevistas radiales que pretende reflexionar en torno al valor de la democracia desde las distintas disciplinas de las humanidades. Lunes, 11 horas, en el 102.5 FM, radio.uchile.cl y también en la señal 11.2 canal Uchile TV. Conduce el periodista Felipe Pozo. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Desde el Video Búnker, todos los martes de 22 a 22:30 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar